Enlazando con el vídeo de si los zombies podrían existir realmente según la biología, hoy os traigo animales que son capaces de revivir después de llevar mucho tiempo con sus funciones vitales al mínimo. Por aquí os dejaré el enlace del vídeo de los zombies por si todavía no lo habéis visto e ir a verlo porque realmente está muy interesante. Hola, soy Irene de Curioseando el Mundo, soy bióloga y hoy os traigo algunos ejemplos de animales que son capaces de revivir. Como vivimos en un planeta muy cambiante y hay veces que las condiciones ambientales se vuelven muy extremas, hay organismos que se han adaptado para sobrevivir esos periodos de cambio. Por ejemplo, existen muchos seres vivos que son capaces de entrar en un periodo de latencia, que consiste en que reducen sus funciones vitales al mínimo hasta detectar que las condiciones ambientales mejoran. Sin embargo, cuando estas condiciones ambientales son mucho más idóneas para el desarrollo de este organismo, tiene como una especie de resurrección. Algunos organismos llegan a reducir tanto sus funciones vitales que parece que están prácticamente muertos. Este suceso se observa mucho, por ejemplo, en las plantas, principalmente en sus semillas, las cuales cuando llegan al suelo, si no tienen unas condiciones ambientales adecuadas para poder desarrollarse y dar lugar a la planta, lo que hacen es esperar hasta que estas condiciones sean idóneas y por tanto algunas especies llegan a estar años en periodo de latencia. Y en animales también se observa, como por ejemplo en aquellos que son capaces de entrar en hibernación, pero en los que yo me voy a centrar son especies que no solo hibernan, sino que son capaces de apagar casi por completo sus funciones vitales durante un largo periodo de tiempo. Y ya por fin vamos con algunos ejemplos. La rana de madera o rana bosque. Esta pequeña rana habita en los bosques y humedales de agua dulce de Alaska y Canadá. Debido a las bajas temperaturas que se pueden alcanzar en estas zonas en algunas épocas del año, esta rana tiene la capacidad de congelarse y no morir en el intento. Son capaces de congelarse y sobrevivir a temperaturas de aproximadamente menos 20 grados. Y se llega a congelar hasta el 65% del agua que tienen en su interior. Existen muy pocos animales capaces de sobrevivir a este grado de congelación, ya que como el agua se expande cuando se congela, tiene la capacidad de destruir los órganos vitales de ese individuo. Y por tanto se podría esperar que la rana falleciera después de este punto de congelación. ¿Y cómo es posible que los órganos de esta rana sean capaces de sobrevivir a estas condiciones? Pues la respuesta se encuentra en que son capaces de producir anticongelantes naturales. Para empezar, presentan una gran cantidad de nucleoproteínas en su torrente sanguíneo. Para quien no sepa lo que es, las nucleoproteínas son proteínas que se encuentran asociadas a un ácido nucleico, ya sea un ARN o un ADN. Los más conocidos, por ejemplo, son los ribosomas, los cuales se encargan de la síntesis de proteínas en el interior de las células. Las nucleoproteínas potencian la formación del hielo, sin embargo, evitan que se organicen los cristales de hielo de tal manera que puedan perjudicar a las células. Como por ejemplo formando los cristales de hielo alrededor de las células y no en su interior para evitar que estallen. Por otro lado, también presentan un anticongelante natural que es la glucosa. Sí, la glucosa, que es un tipo de azúcar. Resulta que este componente se produce en el hígado en altas cantidades y la rana cuando está en los inicios de su congelación produce una gran cantidad de glucosa en su hígado. Produce tanta concentración que, por ejemplo, un ser humano sería incapaz de tolerar, pero esta especie sí que es capaz de hacerlo. La glucosa se almacena en altas cantidades dentro de las células para evitar que se formen los cristales ahí. Por tanto, tienen estos dos mecanismos en el que almacenan glucosa para evitar que se formen los cristales y luego tienen muchas nucleoproteínas que organizan los cristales alrededor de las células. Por tanto, todo esto hace que el 65% del animal se mantenga congelado, pero el interior de las células se mantengan intactas y por tanto, dentro de estas extremas condiciones, todavía puede seguir realizando mínimamente sus funciones vitales. Hasta que aumenten las temperaturas en primavera y por tanto la rana se pueda descongelar y seguir con su vida. Eso sí, no se descongela de cualquier manera, sino que lo primero que se descongela es el corazón para que se reactive la circulación sanguínea y así lleguen todos los nutrientes y el oxígeno a las células antes de que se descongelen, porque es que si no, las células no tendrían los nutrientes ni el oxígeno necesario para poder realizar sus funciones vitales. La rana bosque o la rana de madera no es la única especie de anfibio con la capacidad de congelarse, sino que tenemos otras especies como por ejemplo puede ser la rana arbórea parda del sur, la rana mirona o
la rana grillo. E incluso también se ha observado en insectos y larvas de insecto. Rotíferos deloideos. Aunque el caso anterior es bastante impresionante para un vertebrado, no es la especie que se lleva el premio o el primer puesto del animal que más tiempo puede pasar congelado. Hasta el momento, el primer puesto se lo llevan los rotíferos deloideos, ya que han sido capaces de estar durante 24.000 años congelados y después de que se les han descongelado todavía estaban con vida. Resulta que un equipo de científicos internacionales estaba estudiando el permafrost siberiano y descubrieron muchísimas especies, entre las cuales se encontraban estos rotíferos. Este permafrost siberiano llevaba 24.000 años congelado y por tanto se podría decir que los organismos que estuvieran ahí no estarían vivos. Sin embargo, tras llevar a estos organismos al laboratorio y descongelarlos, se descubrió que todavía estaban con vida. Y no solo los rotíferos mencionados, sino también otros organismos como por ejemplo bacterias o incluso virus. El que las bacterias y los virus puedan resistir la congelación ya se sabía desde hace bastante tiempo, pero que lo pudiera hacer un organismo pluricelular es algo bastante reciente. A esto se le conoce como criptobiosis, que es la capacidad de reducir las funciones vitales prácticamente al mínimo y aguantar así durante décadas o incluso siglos. Solo se conocían hasta el momento especies capaces de aguantar miles de años en criptobiosis, a musgos, algunas especies de plantas y a una especie de nematodo que había estado 30.000 años congelado. Así que ahora podemos añadir a estos rotíferos a la lista. Para aquellos que estéis pensando que descubrir este tipo de especies no sirven para absolutamente nada, que sepáis que se están investigando los mecanismos que les permiten estar durante tanto tiempo congelados y seguir con vida para poder aplicarlo a la medicina humana. Todos hemos escuchado el tema de la criogenización, de congelar los cuerpos para vivir durante más tiempo o incluso de congelar a seres humanos que tienen enfermedades terminales para ver si en un futuro se encontrará una cura a esta enfermedad y por tanto resucitar a esa persona para curarla. Sin embargo, un cuerpo humano no puede congelarse por completo ni estar durante muchísimos años porque las células acabarían falleciendo y no se podría volver a revivir a esa persona. Por tanto, el investigar los mecanismos de estos organismos a sobrevivir durante tanto tiempo congelados permitiría que se pudiera avanzar en la criogenización humana, dando más tiempo a aquellas personas con enfermedades terminales a que se encuentre una cura. Esto me permite lanzar una reflexión de por qué es importante proteger a las especies y a la biodiversidad del planeta e incluso a las que todavía no conocemos, ya que no sabemos cuándo va a aparecer alguna especie que nos permita avanzar en medicina y curar enfermedades que hasta ahora no tienen cura. Ósito de agua o tardígrado. Los ositos de agua o tardígrados son bastante conocidos porque son considerados una especie inmortal, ya que son capaces de resistir condiciones extremadamente extremas. Nunca mejor dicho. ¡Viva la redundancia! Estos animales tienen la capacidad de entrar en criptobiosis, pero no solo son capaces de reducir sus funciones vitales al mínimo, sino que también son capaces de resistir condiciones ambientales realmente adversas. Por ejemplo, son capaces de resistir temperaturas de hasta 150 grados y hasta menos 270 grados. También son capaces de resistir altas presiones atmosféricas de hasta 6.000 atmósferas. E incluso pueden resistir altos niveles de radiación. Y no conforme con esto, también pueden estar durante años sin recibir oxígeno ni nutrientes. Y todas estas características les permiten incluso sobrevivir al espacio. Y como para estos animales nada es suficiente, en un laboratorio se les ha expuesto a sustancias tóxicas y han sobrevivido prácticamente a casi todo. Por ejemplo, se les ha echado salmuera, éter, alcohol e incluso helio líquido. Y no hay manera de acabar con estos animales. En condiciones de laboratorio se ha podido comprobar que sin entrar en criptobiosis pueden llegar a vivir aproximadamente unos 3 años, pero si entran en criptobiosis pueden superar los 100 años de vida. ¿Y cómo son capaces de conseguir todo esto y ser tan resistentes? Hay científicos que dicen que son tan indestructibles que lo único que podría acabar con ellos es la muerte del sol. Para empezar, cuando entran en criptobiosis son capaces de perder hasta el 80% de su agua. Por tanto, cuanto menos agua tengan en el cuerpo, menos propensos son, por ejemplo, a la desecación, a la deshidratación, entre otras cosas. Pero su increíble resistencia se lo debe a unas proteínas llamadas Cas que solo existen en este grupo de animales.
Dentro de estas proteínas Cas existen más de 300 tipos que le dan esa resistencia al animal. Estas proteínas Cas lo que hacen es convertir el interior de las células en una especie de gel que hace que la célula no colapse a pesar de tener muy poca cantidad de agua. Además, también son las encargadas de que en el caso de que el osito de agua reciba agua o esté en condiciones más idóneas, tarde muy poquitos minutos en volver a reactivarse todo el organismo para hacer como si no hubiera pasado nada. Las proteínas Cas además condensan las células en muy pocos minutos y también son capaces de reactivarlas en muy pocos minutos, por lo que cualquier cambio brusco en el ambiente no les pilla por sorpresa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis aprendido mucho y si no es el caso, dejadme en comentarios cuántos de estos animales ya conocíais. Y si os gusta mi contenido, os invito a que le echéis un ojo a mis otras redes sociales como Instagram y TikTok, que es donde soy mucho más activa. También dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo porque si veo mucho apoyo haré una segunda parte. Y compártelo para que más personas conozcan a estos animales tan sorprendentes.